Bueno, formalmente muy bienvenidos, muy buenas tardes. Hermosa tarde en la ciudad de Buenos Aires. Este capítulo del 12 de mayo, de un año intenso que nos ha venido acompañando con diversas y múltiples imágenes que son recurrentes y desde la cual la Argentina no sale rápidamente. Si hoy tuviéramos que plantear las tres de las tres, ¿dónde estamos parados? Bueno, una es esta. Empezó el debate de la emergencia en el Senado, en una sesión conjunta convocada por la vicepresidente, Cristina Fernández de Kirchner, de Asuntos Constitucionales y la Comisión de Salud. Hacia allí fueron a defender la postura del presidente, Vilma Ibarra y Carla Bisotti. Fue la secretaria legal y técnica del presidente, del gobierno del presidente Alberto Fernández, la que defendió la emergencia y aclaró que los gobernadores no van a poder rechazar las restricciones que impongan la emergencia y los superpoderes que reclama para sí Alberto Fernández, para blindar los decretos de necesidad de urgencia de aquí en más de eventuales litigios o planteos jurídicos, que igualmente la oposición dicen van a caer si se aprueba tal cual fue enviado el proyecto del propio Ejecutivo. En el Senado dicen que algunos cambios va a haber, el propio bloque del Frente de Todos no los descarta, pero el principal interrogante surgió a partir de lo que los gobernadores quieren, para a cambio del respaldo validar la iniciativa presidencial. ¿Y qué es lo opuesto a lo que Vilma Ibarra planteó? Los gobernadores lo que están pidiendo es efectivamente que ellos, si hay ley, se establezca que son los que pueden o adherir o no acatar, pero que no sea lineal, ¿se entiende? Y lo que dice Vilma Ibarra es que sí, se restringen derechos, pero que el objetivo es salvar vidas y que para que sea efectiva la ley tiene que ser de todas maneras de aplicación obligatoria. Así que ahí entramos en un entuerto. Ahora la pelea ya no es con la oposición. La pelea también es puertas adentro. ¿Y con quién? Con los gobernadores. Que dicen que la toma de decisiones está muy centralizada, que en el interior no se sienten reflejados con los designios ni las decisiones que se toman aquí, en virtud de los problemas de aquí, no los de allá, y que toda la geografía argentina es muy disímil en medio de la emergencia y la pandemia. De hecho, hay provincias hoy que tienen un sistema de unidades de terapia intensiva que están por debajo del 15% ocupadas. Corrientes. Y hay otras que están al límite. Entonces, en esa diversidad entró a hacer mella la discusión puertas adentro, no saldada, no zanjada, de un poder político de los gobernadores que imaginaron que iba a ser diferente, pero que Alberto Fernández no comanda ni conduce, ni tampoco sintetiza. Y que por no cobijarlo, ahora empieza a obtener algún obstáculo, hasta el propio Alberto Fernández, de esa liga eventual de gobernadores con la cual el presidente decía que iba a gobernar. Y que iba a ser el contrapeso dentro de la coalición de gobierno del Frente de Todos, con el kirchnerismo, más explícito, la vicepresidente y también el gobernador Kicillof y algunos otros, y el masismo, que fue el tercer componente que le permitió el regreso al poder. El segundo de los títulos es, así que veremos cómo termina este capítulo, pero empezó a discutirse hoy en el Senado. Y después hay que juntar los votos por parte de más en diputados, y eso no es sencillo. Y en el Senado hay otro aspecto y otro capítulo que también involucra al presidente. El presidente está con Guzmán en Europa. Quizás tenga un encuentro con la titular del fondo el viernes. Quiere destrabar los acuerdos que todavía no están. Patear para adelante pagos. Liberar en el corto plazo el escenario financiero. Sin embargo, aquí en la Argentina, mañana el Senado, en sesión, a partir de las 2 de la tarde, va a discutir la idea de Parrilli, que es la idea de Cristina Fernández de Kirchner, que establece que todo aquel derecho especial de giro adicional, complementario, que se va a conceder en medio de la pandemia a los países integrantes del Fondo Monetario Internacional por parte del organismo, esto es poco más de 4.300 millones de dólares en el caso de la Argentina, no puedan ser destinados para repagar deuda y que tengan que ser asignados, yo diría casi a la política electoral. Esto es a gasto en la Argentina para combatir el flagelo de la pobreza, etc. Con la mirada muy atenta puesta en septiembre, probablemente, cuando se desarrollen las PASO y naturalmente en la elección general de noviembre. Bueno, capítulo 2, petróleo. ¿Por qué el petróleo es título hoy? Porque pasan múltiples cosas en torno al petróleo. Primero, ayer a última hora, lo contábamos y anticipábamos aquí en la tarde, se resolvió a última hora la paritaria de los petroleros, una recomposición adicional del 30% consiguieron en todo el país respecto a lo que habían validado para el 2020 y un 35% hacia adelante, incluye este año y parte del 2022.
Sobre Vaca Muerta, esta es una imagen que refleja esa formación geológica que se ha convertido en estratégica, que es la segunda de gas no convencional en el planeta y que está aquí en la Argentina, pero hay que ponerle mucha plata porque es más costoso extraer gas de esa manera, con gas no convencional, que hacerlo con recursos tradicionales. En esa formación, Gazprom, por ejemplo, el gigante ruso, confirmó inversiones y su desembarco a Vaca Muerta de la mano de Pampa Energía, Midlin, otro aliado de Macri, o cercano, como ustedes quieran llamarlo. El que era el dueño de Edenor, que finalmente ahora Edenor fue transferido a Filiberti Vila Manzano. Lo concreto es que de la mano de Midlin desembarca la principal empresa rusa. Y allí el plan gas, aquí en la Argentina, el aumento de la movilidad, esto es el mayor consumo por parte de nosotros, de combustibles respecto al año pasado, y los aumentos que el combustible en su precio obtuvo por parte del Estado, que le permitió aumentar lo que a otros no, para mejorar la caja, hicieron que YPF ayer presente un balance que esté por encima de las expectativas. No perdió tanta plata. De hecho, las pérdidas netas fueron de 25 millones de dólares, muy por debajo de lo que había ocurrido el año anterior. Y ya hay en la caja más de lo que sale en YPF. Bueno, eso está haciendo que sea casi la excepción, en medio de bajas generalizadas de las acciones argentinas cotizantes en la Bolsa de Nueva York, que hoy esté subiendo. YPF está con un crecimiento de casi el 9%. En un contexto en el cual, además, empresarios y legisladores de Estados Unidos, que ayer estuvieron por Zoom incluso conversando con Sergio Massa, pidieron un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para dinamizar las inversiones acá, porque acá hay que poner mucha plata y hay que tener garantías de poder sacar después esa misma plata que se invierte, cosa que no está clara hoy, más allá de leyes específicas respecto a Vaca Muerta. Bueno, todo esto va a decantar de todas maneras en probablemente un nuevo aumento de combustibles, el aumento de las paritarias, que se concretaría el fin de semana o la semana próxima, está al caer, es el que quedaba pendiente de lo que había anunciado YPF que iba a ocurrir en el transcurso de este trimestre. Y respecto al tema petróleo, al tema naftas, también vale la pena decir que en la Argentina da la impresión, vamos a tener que volver a importar este invierno, una vez más gas, y veremos con qué costo, con un precio internacional que no deja de subir. Y el último aspecto, el último de los grandes títulos de la tarde es obviamente el COVID, que ha marcado a fuego toda la información durante los últimos 13 meses en la Argentina y en el mundo. ¿Y acá qué tenemos? Bueno, tenemos más variantes que son más perturbadoras. Hoy se conoció que en Bariloche ahí está la cepa Manaos. Hemos encontrado la cepa del Reino Unido en Mendoza. Está la cepa sudafricana, la India, ya circulando en la Argentina, ha dicho la Autoridad de Aplicación Sanitaria. Con lo cual, naturalmente, los riesgos se acrecientan. En un contexto donde las vacunas, hoy va a volver a mañana, hoy vuelve a emprender el regreso un vuelo de aerolíneas con más vacunas de Sputnik V, veremos cuántas son, lo sabremos mañana a la mañana cuando aterrice casi el avión aquí o esta noche cuando salga desde Rusia. La Argentina va a intentar acelerar el plan de vacunación, veremos cómo le va, pero lo cierto es que es el único salvoconducto. En el medio lo que hay es una tensión y un estrés en el sistema sanitario como nunca antes. La Argentina recibió en total de Sputnik 6.535.850. Al primer componente corresponden 5.475.690. Algunas aún todavía no se aplicaron, están en stock. Y 1.060.160 son componente 2. Con lo cual restan llegar más de 4.400.000 casi dosis del segundo componente. ¿Para qué? Para tener inoculado con alto nivel de efectividad e inmunidad a aquel que se vacunó con una dosis, que lo preserva probablemente de morir en muchos casos, la inmensa mayoría, porque baja fuertemente la letalidad. También la cantidad de pacientes que eventualmente llegarían a una unidad de terapia intensiva, pero que no es eterno. Es decir, si vos no das la segunda dosis a 12 semanas, 13, 14 máximo, tienes un problema enorme. Entonces hay que darla. Ayer Bisotti con Cecilia Nicolini hablaron con el fondo de inversión ruso que trae la vacuna desde el Instituto Gamaleya y efectivamente le advirtieron que no quieren la Sputnik Light, que es una sola dosis, y que no modifican la idea de inocular
por completo a los pacientes que le dieron la primera con la segunda dosis. Por lo tanto, estuvieron pidiendo precisiones respecto a cuándo van a llegar las segundas dosis. Y eso todavía no está claro. En el medio va a dar aire, o van a dar aire, la llegada de casi 4 millones de vacunas de AstraZeneca antes de fin de mes, donde finalmente empezarán a cumplimentar quizás el contrato de las poco más de 22 millones de vacunas que Argentina pagó y que AstraZeneca se comprometió a entregar durante el transcurso de este año. Y el último título de ese sistema estresante, cuando poníamos el título genérico en las 3 de las 3, hablábamos, obviamente, de un sistema que estaba muy tenso. Estos son los números. Por sí mismos no dicen mucho. Yo le voy a contar algunos casos particulares. 69,4% es la ocupación de unidades de terapia intensiva en el interior del país y en el AMBA, esta área conformada por el conurbano y la ciudad, están en el 75,7%. En promedio, 3 de cada 4 camas están ocupadas. En el interior ya son 7 de cada 10. Empieza la capilaridad de la Argentina, empieza ya a extenderse el fenómeno del COVID. Hoy tenemos una situación muy complicada. En Río Negro, las unidades de terapia intensiva están en el 92,15%. Solo quedan 15 unidades de terapia intensiva libres en Río Negro. La zona del Alto Valle está sin camas. El colapso sanitario nos pasa por el cuerpo, dicen los enfermeros hoy, en el Día de los Enfermeros. Un enorme abrazo a tantos que nos siguen cada tarde. Pero no es solo Río Negro. Es Rosario, con 99% de unidades de terapia intensiva ocupadas. Es Córdoba, que ayer, pese a no tener un sistema colapsado, pero sí en crecimiento, registró la mayor cantidad en pandemia de casos para un día, 2.546 contagios confirmados en las últimas 24 horas, además de 21 nuevos muertos. Y tenemos lo que está pasando en Neuquén, donde la situación también es de alto estrés, con un sistema de unidades de terapia intensiva arriba del 90%, o en ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires, que han retrocedido de fase, ya no solo Tandil, el Partido de la Costa, Junín, Bragado, sino, como les conté ayer, ciudades como Las Flores, mi querida ciudad de origen, en el interior de la provincia de Buenos Aires, donde hoy el director médico del hospital local reconoció que están usando el manual del Comité de Bioética. ¿Qué significa? No hay camas, hay que optar, hay que elegir. Y eso no pasa solo en mi ciudad, eso pasa en distintos lugares. Ya, y era el viejo temor, que finalmente ya es realidad, que está en la puerta de muchos hospitales. De allí la perturbación y la preocupación de las nuevas variantes que agregan un estrés adicional a un sistema que está en el contexto que ustedes acaban de escuchar. De todas maneras, no quería dejar de hablar esta tarde sin mencionar el capítulo, a mi gusto, que nos enrostra lo peor de la Argentina. Ayer lo expresó en una nota del colega Alejandro Berkovich en un canal de noticias el propio Zanini, el jefe de los abogados del Estado de la Argentina, aquel que a comienzos de febrero se vacunó, que escribió para hacerlo que era personal de salud, cuando es abogado y jamás tuvo alguna actividad ligada a lo sanitario. También lo hizo su mujer. En una entrevista extensa, la última pregunta de Berkovich fue: ¿se arrepiente? Esta fue la respuesta de Zanini. Yo sabía que estaba en las condiciones legales de poder vacunar. El 20 de diciembre surge la resolución 2883, se firma, yo acudo a la autoridad sanitaria porque estoy incluido, está incluido mayores de 60 años, con enfermedades prevalentes, y además como autoridad decisional se podía hacer, fui y lo hice. Me arrepiento de no haber sacado la foto en el momento. Impresionante, ¿no? Con total y absoluto desparpajo, ¿no? ¿De qué te me toca arrepentir? Es el jefe de los abogados del Estado. Fue el candidato a vicepresidente de la Nación en 2015, junto a Daniel Scioli.
Tampoco se arrepiente de haber vacunado a su mujer. Pero escuchen el argumento adicional cuando le hacen mención, y él mismo hace mención, a Horacio Berbisky, que yo creo que allí está el sumum del estropicio en el que entramos y del cual el gobierno no puede salir ni saldrá jamás, que ha sido el de apropiarse de lo ajeno a partir de quedarse con el bien más escaso que en medio de la pandemia el mundo tiene, que es la vacuna. Porque, insisto, mientras dicen la patria es el otro, las vacunas son nuestras. Escuchen esto, los 45 segundos más dramáticos, más didácticos, más explicativos de por qué estamos como estamos. Zanini. No hemos cometido ninguna violación de normas. Si me arrepiento es darles la oportunidad de que nos critiquen, pero eso es un problema, digamos, ellos no necesitan que yo cometa errores para criticarme. Y es más, se lo he planteado, hay gente que le he dicho, yo le explicaría si usted estuviera dispuesta a escucharme la explicación. No, ¿qué te voy a escuchar si vos siempre fuiste un hijo de p***? Bueno, entonces el problema no estaba en lo que yo haga, nunca el problema está en lo que hace. Yo no siento por esos culpa y es más, a Horacio Berbisky le dije, estás equivocado, no tenés que actuar con culpa en el tema porque vos tenés derecho a eso, porque es una personalidad que necesita ser protegida por la sociedad. El problema surge de la falta de vacunas, no de quién se vacuna. Impresionante, ¿no? Algunos son necesarios, otros no. ¿Así van a pedir el voto? No fuera Zanini. Esto mismo lo dijese quien vos no coincidas ideológicamente, estés en las antípodas, con quien no compartas una idea, o te genere cierto rechazo, per se, y te dice esto. Pensá que eso nos describe. Es la máxima expresión de la defensa jurídica del Estado argentino, todos nosotros, que eligió el presidente para un cargo del honor que Zanini ostenta. Por cierto, al cual no le hace honor, falsificó un documento público para tener la vacuna que no le correspondía, pero además justifica que aquellos a los que ellos consideran que son importantes tengan la vacuna que otros no tengan, y después dicen, el problema no fue eso, no fue el vacunatorio VIP, fue que no había vacuna, porque si había vacuna quizás no se enteraba, nada pasaba y todo seguía siendo igual. Lo cual muestra que lo importante no es qué ocurre, sino que no se sepa. ¿Se entiende?